y su iglesia. Y esto es también muy importante porque no es escuchar la voz solo de Cristo, sino dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas voces hoy en día, ¿verdad? Lo que me gusta decir, como si hubieran dos magisterios a veces, el de la iglesia y el personal, o el de algunos que muchas veces distorsionan el mensaje de la iglesia. Entonces, para que nos ayude a discernir en esta cuaresma la voz de Cristo y de la iglesia en medio de estas confusiones y turbulencias, no solamente en la sociedad que sabemos, sino también en la iglesia. Tenemos con nosotros, para que sepan, miembros de algunos movimientos apostólicos. Está de Maús, de Juan 23, del Cursillo de Cristiandad, de Johnstadt. También tenemos de Carismático, Renovación Carismático, la Comunidad de la Visitación y de la Eucaristía. Los altagracianos, así que hay de diferentes personas, hombres y mujeres, involucrados en sus parroquias, en sus comunidades, que sirven con mucho empeño. Así que ayúdenos a discernir. Solo pedimos esa voz de Cristo dentro de la iglesia en estos tiempos de confusión. Gracias, Monseñor. Muchas gracias por la invitación. También los felicito por el empeño que hacen de tener información. Los felicito también por la alegría que he visto acá, he visto mucha alegría. Y Dios quiera que nunca perdamos la alegría, nunca, nunca, nunca. Incluso el Papa Francisco dice que tengamos mucho cuidado los católicos andando con cara de vinagre. Que entre nosotros no haya nadie con cara de vinagre, sino que estemos alegres porque saber que Jesucristo ha resucitado. Si ustedes miran, si miramos nuestra propia familia, nos damos cuenta que los tiempos han cambiado mucho. Yo les voy a pedir a ustedes que hagan el siguiente ejercicio. Hagan el siguiente ejercicio. Cierren los ojos y piensen cuántos hermanos eran sus abuelos. Sus abuelos, piensen cuántos hermanos tenían. Piensen. Piensen en sus padres. ¿Cuántos hermanos eran? Piensen ustedes cuántos hermanos son, y piensen en sus hijos cuántos hermanos son, y en sus nietos cuántos hermanos son. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Grande, ¿no? Grande. ¿Y cuál es la primera conclusión de eso? Que los seres humanos estamos más solos, porque tenemos menos hermanos. Y el gran drama de la sociedad moderna es justamente la soledad de las personas. Pero también, piensen ustedes, cuánto dinero tenía nuestro abuelo un viernes en la noche. Piensen ustedes, cuánto dinero tenía su abuelo un viernes en la noche. Tenía muy poco, mi abuelo no tenía nada. Piensen cuánto dinero tenían sus padres un viernes en la noche. ¿Cuánto dinero tenían ustedes y cuánto dinero tienen sus hijos? Es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Es decir, nosotros, los mayores, estaban con más personas
y tenían menos dinero. Hoy día están con menos personas y tienen más dinero. Y eso ha generado un cambio. Piensen ustedes cuántas personas de su edad van a misa todos los domingos. Y piensen cuánto cuesta llevar a los jóvenes a la misa. ¿Cuánto cuesta? Piensen ustedes cuánto anhelo tenían ustedes, las mujeres que están acá, los hombres que están acá, cuánto anhelo tenían de casarse. ¡Oh! Era una fiesta, ¿no? Hoy día los jóvenes no se quieren casar. ¿Es así o no? Es decir, lo que trato de decir es lo siguiente: estamos viviendo cambios muy grandes, cambios muy radicales que tenemos que ir conociendo para nuestra misión, que es evangelizar. Primera conclusión: evangelizar hace 100 años atrás se hacía de una manera, 50 otra, 20 otra, 10 otra y ahora otra. Y en 10 años más van a ser otra. Imagínense ustedes, hace 40 años atrás estaban en República Dominicana, estaban en su país, y querían hablar por teléfono con su hermana que se vino a Estados Unidos. ¿Cuánto se demoraban en comunicarse? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Una noche? ¿Sí o no? Sí. Hoy día yo quiero llamar a mi papá, perdón, mi papá murió, quiero llamar a mi hermano que está en Chile. ¿Cuánto me demoró en llamarlo? Un segundo. Cuando uno estaba en una mesa, en un comedor, ¿qué hacían en el comedor? Conversábamos, ¿sí o no? Y hoy día, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan los programas de televisión que habían hace 50 años atrás? ¿Se acuerdan el televisor blanco y negro que se hablaban con un puntito? ¿Se acuerdan o no? ¿Y se acuerdan que había 3 canales? ¿Sí o no? ¿Y se acuerdan que la película más impresionante era Rin Tin Tin o Tarzán? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? Los 3 chiflados. Y hoy día, ¿cuántas películas están dando en este minuto al mismo tiempo? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes y en nuestra ciudad había una obra de teatro o había una película? ¿Se acuerdan o no? Uno se preparaba, ¿no? Uno pensaba en la película. Hoy día aquí se pueden ver 1000 películas. Todo ha cambiado. Y por lo tanto nosotros tenemos que conocer ese cambio para poder hacer lo único que nos interesa, lo único que sabemos, que es anunciar a Jesucristo. ¿Por qué? La tecnología cambió, los teléfonos cambiaron, las comunicaciones cambiaron, la familia cambió, todo cambió, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, tenemos que ser dóciles como la paloma, pero astutos como la serpiente. Eso es, como dice el Señor. Lo primero que tenemos que educar nosotros es un espíritu sanamente crítico. No todo lo que nos dicen es verdad. Lo propio del cristiano, lo propio del católico es hacer un espíritu crítico, se llama un espíritu de discernimiento. Un espíritu de discernimiento y se hace en la oración. Hay un teólogo muy famoso, suizo, de apellido von Balthasar, y él decía una cosa tremendamente importante. Decía, sí, quien no reza no tiene nada que decirle al mundo. Quien no reza no tiene nada que decirle al mundo.
Todos conocen a Teresa de Calcuta, ¿sí o no? Sí. Todos la conocen. ¿Qué sería del mundo sin Teresa de Calcuta? Sería otro mundo, ¿sí o no? Teresa de Calcuta nos enseñó a ser misericordioso, nos enseñó a ser generoso con la vida. Teresa de Calcuta nos enseñó que el pobre está Cristo. Pero Teresa de Calcuta, al estar ahí, rezaba todos los días 2 horas. Quien no reza no tiene nada que decirle al mundo. Y por lo tanto es muy importante que todo lo que nosotros recibamos sea motivo de oración comunitario. Por ejemplo, ustedes conocen programas de show, ¿sí o no? En la televisión, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos han pasado? Miles. Uno ni se acuerda de los que han pasado, ¿sí o no? Sí. Son entretenidos, pero son para pasar el rato y no nos hacen felices, ¿sí o no? Sí. Porque si no nos gusta un programa de televisión, un show, cambiamos hay otro. Pero con la Teresa de Calcuta no podemos hacer eso. Ella es única. Ella imprimió un sello. Y es el sello que le da su amor a Dios, su amor a Cristo. Cuentan que una periodista alemana fue a ver cómo ella trabajaba con los leprosos en Calcuta, con los enfermos moribundos. Y ella estuvo una semana y cuando salió de la casa de Calcuta le dijo: hermana Teresa, lo que usted hace yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y Teresa de Calcuta le dijo: yo tampoco. Yo lo hago por amor a Dios. Por amor a Dios. Por eso que les digo lo siguiente: estamos viviendo una cultura distinta. No digo que sea mala, pero es distinta. La tenemos que conocer bien para poder entregar el Evangelio de Jesucristo. Y es una cultura que tiene una característica muy especial. Es una cultura heterogénea. Yo veo, por ejemplo, a mis padres, sus vestidos eran todos muy iguales, eran muy parecidos, ¿sí o no? Muy parecidos. Veo hoy día mis sobrinos, son todos distintos. Todos distintos. Y a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Ustedes ven a sus tíos, sus papás, se vestían igual, pensaban igual, ¿sí o no? Respetaban a los padres igual. Hoy día son muy distintos. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en la diversidad. Pero tenemos que saber que en esa diversidad también está Dios. Dios está en cada uno. Otra cosa que me parece muy importante, que antiguamente no había ninguna preocupación por el medio ambiente. No era tema, ¿se acuerdan o no? No era tema. Hoy día sí. Hay un cambio. Hoy día hay cada vez más conciencia que no solamente los terremotos le hacen daño al ser humano, los incendios, sino que también lo que proviene del propio hombre. Estamos sentados en un polvorín que no sabemos lo que va a pasar. Tenemos mayor incertidumbre, pero nos damos cuenta que el autor de todo lo que pasa es el hombre y por lo tanto tenemos que hacernos cargo nosotros del ambiente y por eso les recomiendo que lean la carta del Papa, se llama Laudato Si, que habla sobre la ecología y dice que nosotros los católicos tenemos un gran desafío, una gran responsabilidad que va a empezar por el cambio de actitud nuestra en relación al ambiente. El ambiente que tenemos que cuidar es el que está inspirado en San Francisco de Asís,
la hermana naturaleza que tenemos que cuidar y no tenemos que depredar. Porque dice que nosotros, como somos depredadores de la naturaleza, consumimos, hemos convertido, como dice él, nuestro mundo, lo hemos convertido en un vaso. Cuando uno sale en la mañana, temprano, en la noche, ¿con qué se encuentra? Con un basural. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso y nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio. Pero también hay cosas positivas. Hoy día las personas quieren personas más auténticas. Hoy día las personas, más que maestros, esto lo decía Pablo VI, quieren testigos. Yo puedo hablar mucho, hablar, pero puedo tener una vida totalmente distinta con lo que yo hago. Eso ya la gente no lo acepta. Y muchas veces los hijos se quejan que nosotros los adultos decimos una cosa y hacemos otra. Por lo tanto, tenemos que ser más auténticos y también sería bueno que ustedes nos ayuden a nosotros a ser más auténticos. A decir una cosa, pero predicando de ejemplo, porque, como decía el aforismo griego, los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Creo que hemos ido superando una gran hipocresía y cada vez las personas exigen mayor congruencia con la propia vida. Pero también hay algunos temas que son importantes de conversar, que nosotros le creíamos mucho a lo que lo decían nuestros padres. Esto está bien y esto está mal. Y nosotros aprendimos eso. Esto está bien y esto está mal. Hoy día eso cambió. Hoy día cosas que para nosotros nos parecen que no son buenas, para mucha gente le parecen que son buenas. Por ejemplo, hoy día conversábamos con los sacerdotes sobre algunos temas. En el mundo hay millones de embriones congelados. Y mucha gente cree que eso es fantástico. Y nosotros creemos que es un desastre. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos congelen, ¿sí o no? Estoy seguro que a nosotros, si tenemos enfermo a nuestro papá, a nuestra mamá, y de hecho conversamos eso un rato antes de venir, no se nos pasaría por la mente decir que le den una inyección para que no sufran, ¿sí o no? Al contrario, mientras más enfermo está, ¿qué hacemos? Más lo cuidamos, ¿sí o no? Cuando uno tiene una familia, uno siempre se ocupa del más débil, ¿sí o no? Sí. Eso es, una mamá tiene 5 hijos y un hijo con más problemas, a ese lo cuidamos. Hoy día a esa persona se le quiere eliminar. No se quiere saber nada de sufrimiento, entonces se ve la muerte como una manera de solucionar un problema. Pero el problema no se soluciona terminando con la vida de alguien, se soluciona cuidando a la persona y haciendo que la naturaleza haga su curso. Entonces hoy día todo es más relativo y eso no está bien. Nosotros tenemos que profundizar más en nuestra conciencia para poder discernir lo que es bueno de lo que no es bueno. Y tenemos principios que nos parecen muy fundamentales. El primero, el respeto a la vida humana. Eso es sagrado. En segundo lugar, el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. Uno no puede entregarle a los hijos a un colegio que tiene algunas ideas que no ayudan en concordancia a lo que ustedes le enseñan al hijo. Ustedes no sacan nada de decirle al hijo que Dios existe y le demuestran que Dios existe y sucede en el colegio le dicen que Dios no existe. Los primeros responsables son los padres de educar a sus hijos y el Estado tiene que garantizar
que el colegio tenga una concordancia con lo que ustedes le enseñan. Porque los primeros educadores son los padres. Eso hoy día tenemos que cuidarlo mucho, porque siempre van a haber voces que van a querer adoctrinar a sus hijos en aspectos que para ustedes son muy fundamentales. Lo otro que me parece muy importante es volver a reconocer a Dios como centro de la vida. Hoy día se quiere hacer desaparecer a Dios. Eso se quiere. Hacer desaparecer a Dios. Yo tengo mi Dios, yo me entiendo solo con mi Dios y soy, como se dice, católico a manera. ¿Conocen eso, no? Yo soy católico a manera. Es la mejor manera de no ser católico. No. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos que nació de la Virgen María, creemos que murió por cada uno de nosotros, creemos que padeció por nosotros, creemos que nos ama intensamente, que dio la vida por nosotros y creemos sobre todo que resucitó. Al tercer día resucitó. Y eso hoy día se quiere suplantar por la técnica. Dios no existe y todos los problemas se solucionan con la técnica. Ponemos esperanza en la técnica. Y por eso quiero volver al tema de la oración y al discernimiento. Por ejemplo, cuando un hombre trabaja 17 horas al día, que a veces pasa eso, por las exigencias laborales, 15 horas, 16 horas, ese hombre, ¿qué le pasa? Se pone nervioso, ¿sí o no? Cualquiera se pondría nervioso. Se pone de mal humor, ¿sí o no? Se pone irritable, no duerme en la noche, anda al genio. ¿Y qué es lo que te dice la ciencia? No, tienes que tomarte pastillas para que duermas, pastillas para que estés tranquilo. Pero nadie se pregunta, ¿qué vida estás llevando? ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? Trabajar 4 horas extra para tener un auto que no te va a hacer más feliz, porque uno más sencillo igual te va a llevar donde tú vayas. ¿Has pensado en eso? Hay más esperanza en la ciencia que en los cambios de la persona y que Dios puede hacer milagros. Cuando alguien, un niño por ejemplo, es inquieto, lo llevan al psicólogo, lo llevan a tantas partes. Pero sucede que ese niño está inquieto porque en la casa no hay paz, porque nadie lo escucha. Entonces, lo primero es preguntarnos sobre nuestra propia vida y ver de qué manera dejamos de que Dios actúe en nuestra vida para que tengamos una vida feliz. Por lo tanto, nosotros los católicos, sin negar la importancia de la medicina, sin negar la importancia de la psicología, sin negar la importancia de la economía, creemos en un Dios providente que es capaz de transformar la vida de nosotros mismos. Y creemos que hay un plan de Dios para nosotros que estamos llamados a descubrir en comunidad. Porque nuestro fin último es ser felices, vivir según el querer de Dios. Y muchas veces nos enfermamos porque no vivimos según el querer de Dios. El otro problema que yo veo es que estamos temerosos los unos de los otros. Estamos temerosos que nos engañen, que nos roben, que nos asalten. Estamos temerosos de eso y no vivimos una vida tranquila. Creo que ese es un problema muy serio porque la sociedad apostó por la competencia.
competir, 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 pero no apostó por la fraternidad. Por eso este lugar es tan importante. Este lugar es fundamental, porque aquí se respira fraternidad, y la fraternidad es algo que tenemos que cuidar. Esa fraternidad no la vamos a encontrar en el lugar de trabajo, no la vamos a encontrar en el banco, no la vamos a encontrar en ninguna parte, la vamos a encontrar aquí. Porque el principio básico es que Dios es Padre y nosotros somos hijos y por lo tanto somos hermanos. Y tenemos que reconocer también los dones que Dios nos ha dado, tenemos que reconocer el trabajo que es tan importante como una manera de servir a la sociedad y no solamente como una manera para obtener recursos. Tenemos que ser suficientemente grandes, evangelizar en nuestro trabajo para también convertirlos en un espacio de fraternidad. Por tanto, la cultura, como ven, ha cambiado mucho y hay luces y sombras. Yo, con un grupo de personas, hice un estudio que se los puedo mandar si quieren por internet, hace 10 años atrás, que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? ¿Y por qué hice ese estudio? Porque yo quería que la archidiócesis hubiese muchos jóvenes en la parroquia, en la pastoral, en los movimientos, en todas partes, y había pocos. Me pregunté por qué. ¿Por qué? Y la verdad que me di cuenta que lo que los jóvenes buscaban no era lo que nosotros les entregábamos, o se lo entregábamos de otra manera. Los jóvenes son religiosos, para que sepan, pero quieren vivir una religiosidad auténtica. Los jóvenes quieren casarse, pero no ven las posibilidades para casarse. Un amigo me decía, yo sufro tanto con mi hijo, tiene miedo porque se casa, necesita una casa y va a estar endeudado 40 años con la casa. Si quiero que mi hijo le vaya bien, tengo que llevarlo a un colegio particular, que son carísimos. Pero quieren eso y quieren también una familia. Lo que más valora un joven es la familia, lo que más valora. La familia, el trabajo. Y muchas veces nosotros no tenemos el tiempo para ellos. A mí me ha pasado muchas veces que algún sobrino que habla conmigo y yo estoy preocupado, no tengo tiempo para él. Y tal vez les pasa a ustedes. Entonces tenemos que volver a recuperar, porque hoy día, como les decía al principio, cuando empecé con una cosa que la que teníamos nosotros cuando éramos niños, pero también tienen más soledad, más angustia y menos esperanza. Y si hay algo que no tenemos que perder nunca nosotros es la esperanza. Hasta hace algún tiempo el papá hablaba en la casa y el hijo obedecía, ¿sí o no? Cuentan que en la casa de mi abuelo, mi mamá era 9 hermanos, se sentaban el domingo en la mesa a almorzar, el abuelo prendía la radio y se fumaba un puro. Y nadie se movía hasta que él terminara de fumarse el puro, apagaba la radio y todo se paraba. Yo he visto hoy día las discusiones para que los niños se queden en la mesa y termine la comida. Es cosa seria, ¿no? Las discusiones para que no estén con el celular son impresionantes. Es decir, hoy día las relaciones de autoridad cambiaron totalmente. Uno ve incluso los profesores muchas veces tienen miedo a los alumnos, porque los alumnos los amenazan. A veces los médicos ya
Ya no atienden a una persona con la puerta cerrada, con la puerta abierta, con asistente, porque todo puede ser motivo de discordia. Y eso es muy grave. Cuando no reconocemos una autoridad, comienza el caos. Pero la autoridad tiene que ser creíble. Y por eso es tan importante que los hijos vean buenos ejemplos en la propia casa y que sean respetuosos de la autoridad, que tiene que hacerse muy creíble. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a educar la conciencia moral de estos jóvenes en este tiempo, donde hay miles de programas de televisión, donde hay miles de iglesias, donde hay miles de credos, donde hay miles de ofertas de cosas? Es tremendamente difícil. Por eso que yo a los padres y a las madres las admiro y se los digo muy de corazón. Hoy día, construir un edificio de 40 pisos es mucho más fácil que educar a un hijo. Porque el edificio sabemos cómo funciona la materia, sabemos cómo funcionan los materiales, pero un hijo siempre será un misterio. Es una flor que hay que regarla, educarla, cuidarla, podarla, conocerla. La materia no, la materia tiene su lógica. Si yo voto esto, se va a caer el agua, si no la voto, no se va a caer. Con un ser humano no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, allí tenemos que hacer mayor discernimiento, y creo que la parroquia es un muy buen lugar para que los ayude a educar la conciencia moral de sus hijos, para que puedan optar adecuadamente de lo que es bueno, de lo que es malo. Y por eso nosotros los sacerdotes tenemos una gran responsabilidad con nuestro testimonio de vida, y es importante el generar un sano espíritu crítico. El año 2008, los obispos, una vez cada 5 años, vamos a Roma a lo que se llama la visita ad limina apostolorum, que es la visita de los obispos de la región de la San Pablo. Ahora es cada 8 años más o menos, y el año 2008 tuvimos una y la otra tuvimos como el 2013, por ahí, 2014, y el Papa nos preguntó por los jóvenes. ¿En qué están los jóvenes? ¿Están yendo a la iglesia los jóvenes? Etcétera. Y él dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Dijo, cuando yo era joven, a mí me enseñaban cosas, me enseñaban ideas, me enseñaban el catecismo. El catecismo me llevaba al corazón y eso me llevaba a evangelizar, a servir a los pobres. O sea, el camino era de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. ¿Se entiende, no? Hoy día eso ya no resulta, porque las personas leemos menos, porque estamos más entretenidos con el TikTok, con el Instagram. Yo tengo todas esas cosas. Lógico, yo tengo que estar ahí al pie del cañón. Tengo que estar al pie del cañón ahí. Y el Papa decía, ¿saben? Hoy día es al revés. A los jóvenes hay que llevarlos a los lugares, para que trabajen y vean los jóvenes, vean las personas que están en la cárcel. Y cuando vean eso, se les va a tomar el corazón. Van a decir, yo que tengo una cama limpia, yo que llego a mi casa y mi mamá me tiene la comida caliente, yo veo a mi padre que llega cansado de la noche y me ayuda a hacer las tareas, y este pobre está drogadicto, está alcohólico, está preso, está enfermo. ¿Qué voy a hacer yo? Y eso lo lleva a pensar sobre su vida.
Mano decía, corazón, y nos hace reflexionar acerca de la vida. Y por eso es muy importante que nosotros en la iglesia tengamos una acción social. Muy importante. Cada católico está llamado a hacer algo por alguien. Esa va a ser el gran apostolado del siglo XXI. Que nadie se quede sin un pedazo de pan, que nadie se quede sin visitar a un enfermo. ¿Cuánta gente habrá acá que está sola? Durante la pandemia nos encontramos con tantas sorpresas, ¿no? En la pandemia las parroquias fueron lugares fundamentales de organización, etc. Tanta persona que estaría feliz con una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Yo, por ejemplo, estaría feliz con una llamada telefónica. Porque yo siempre cuento que de 50 llamadas, 40 son para quejarse y 10 para pedirme cosas. ¿En serio? Y a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Mucha gente sola. Benedicto XVI decía que la gran pobreza del siglo XXI es la soledad. Incluso aquí mismo nosotros podemos sentirnos solos. Podría pasar. Ese es el desafío que nosotros tenemos hoy día. Ahora voy a hablar, para terminar, sobre la parroquia. El Papa dice lo siguiente: la parroquia está llamada a ser un oasis de misericordia. Dice que la parroquia no es una aduana que anda controlando a los que entran, sino que un lugar de acogida. Es el lugar donde conocemos a Dios. Es el lugar donde oramos por creyentes y no creyentes. Es el lugar donde aprendemos a conocer a Dios. Y sobre todo es el lugar donde nos reconocemos como hermanos, como yo les decía al principio. Por lo tanto, la parroquia está llamada a ser una escuela de comunidad, una escuela de humanidad. Teresa de Calcuta decía, bueno, llega tanta gente a hablar conmigo, a pedirme tantas cosas que yo no puedo entregar, pero quiero, por lo menos pido que la gente que se vaya, cuando se vaya a hablar conmigo, salga más contenta, salga más feliz. Háganse el propósito, porque ustedes son personas comprometidas, en movimiento, en parroquia. Hagan el propósito, que cada persona que llegue a su comunidad se vaya más feliz. Y a veces no pasa eso. A veces las comunidades tenemos rencillas, tenemos problemas, tenemos dificultades. Eso no es de Dios. Porque lo que hace justamente Dios es unir. Y todo lo que no une no es de Dios. Y por eso tenemos que cuidar en primer lugar la lengua. Somos personas humanas. Y eso se nos tiene que notar. Y para eso tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. Y eso se hace justamente en comunidad, en oración, en Eucaristía, en la catequesis. En segundo lugar, tenemos que dar a toda la gente que viene a la. Hay personas que están recién conociendo, hay personas que vienen a buscar compañía. Yo conozco muchas personas que no son católicos, pero van a la parroquia a buscar compañía. Recibámosla. Incluso personas de otras religiones, recibámosla. Personas con serios problemas en su vida, recibámosla. Porque es el único lugar abierto que va a quedar, el único lugar abierto. No hay otro lugar abierto. Usted va al banco
lo recibe si tiene dinero, ¿sí o no? Sí. Va al supermercado, la recibe si tiene dinero. La iglesia no. Es un tesoro ese que tenemos que cuidar. Un tesoro muy grande, y creo que por esta cantidad impresionante de personas que han venido, creo que aquí al menos van por ese camino. Yo me comprometo a rezar por ustedes, se lo digo muy de corazón, en mi oración, tener presente a esta comunidad de este lugar. Hay un buen número, donde conversé personas de República Dominicana, un buen número. Hay un chileno también ahí, que muy buena persona. Le conté que estaba con un lumbago que no podía ni caminar, me fue a comprar un remedio. Así que mañana voy a mejorar, muchas gracias. Y hablar de otra nacionalidad. Pero acá la nacionalidad no importa. Ya no hay extranjero, dice el Señor, todos pertenecen a la casa de Dios. Nosotros tenemos en común lo que dice San Pablo, que me gusta mucho, que Dios me amó y se entregó por mí. Dios nos amó y se entregó por nosotros. Y les pido que recen por mí también, porque recién voy a empezar el ministerio episcopal en la arquidiócesis de Santiago, una arquidiócesis muy grande, con 7 millones de habitantes, y espero por lo menos vivir lo que predico. Por lo menos espero ser consecuente con mi vida, predicar a Jesucristo, solamente a Él, y mostrar el rostro misericordioso de Dios, como veo que a ustedes en esta parroquia se lo han mostrado. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a Monseñor por la conferencia que nos ha dado. Como ven, no quiere ser una conferencia extensa, sino más bien ayudarnos con algunos puntos a vivir en estos tiempos de cambios, en estos tiempos donde ya hay una diferencia generacional. Los hijos, que es una realidad que vivimos todos, cómo nos relacionamos con los hijos, con los nietos, eso es una realidad. Y bueno, hay que pedirle al Señor que nos siga dando la perseverancia, la luz, para vivir estos momentos de desafíos, pero siempre, siempre, queridos hermanos, acogiéndonos en la comunidad eclesial, en nuestra Madre la Iglesia. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a Monseñor, que sea breve la despedida. O Jim, ven, acércate al micrófono. Gracias, Padre. Monseñor, muchas gracias por su tan bonito mensaje y muy didáctico para todos. Hablando de estos tiempos, ¿verdad?, donde escucho muchas voces, también esas voces se encuentran dentro de la misma iglesia. Y voy a hacer una pregunta quizás un poco dolorosa, pero creo que es necesaria, sobre todo lo tenemos que mostrar aquí, que nos pueda dar un poco de luz sobre las diferentes voces que se encuentran dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, el documento Fiducia Supplicans y tanta manera de interpretarlo, desde el mismo papado hasta los diferentes obispos, las diferentes conferencias episcopales en África y en Latinoamérica que han tomado diferentes posiciones al respecto. Entonces, en ese tema, de ese documento tan controversial, ¿cómo podemos nosotros entonces discernir estas voces? Gracias. Muy buenas noches, señor obispo. Mi nombre es Pedrito.
y quería hacer la siguiente pregunta. Habemos personas que queremos evangelizar y estamos trabajando en el ámbito de la juventud, especialmente en este sector. ¿Qué sugerencia ustedes nos darían para como parroquia evangelizar a los jóvenes hoy en día? Muy bien. Voy a responder la primera pregunta y tenemos que tener claro que el Santo Padre, el Papa, tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Y por lo tanto, todo lo que él escriba, todo lo que él diga, tenemos que mirarlo con espíritu de fe. Lo que no podemos hacer es sacar un texto fuera de contexto para convertirlo en un pretexto. Por ejemplo, yo aquí saco un texto fuera de contexto. Digo, interesante diagnóstico social. ¿Qué dije? Nada. Y ustedes dicen, ¿sabe? El obispo que vino habla pésimo. Saca un texto, pretexto, contexto para ser pretexto. ¿Se entiende eso? El documento del Santo Padre reafirma con claridad y sin ambigüedades la doctrina y la enseñanza perenne respecto al matrimonio. Entre un hombre y una mujer que están llamados a amarse, a ayudarse para toda la vida, a abrirse a la vida, procrear y cuidar y educar a sus hijos. Eso no cambia en nada. Pero por otro lado, ¿qué es lo que dice? Si usted es sacerdote, usted es obispo, usted está en un santuario, va por la calle, está en un lugar público y llegan dos personas que usted no conoce, no sabe quiénes son, y le pide la bendición, désela tranquilamente. Eso está diciendo. Usted está conectando lo que lleva. Ellos mismos, cuando piden la bendición, es porque necesitan la ayuda de Dios respecto de la vida que están llevando. Eso es. Lo que no se puede hacer, porque eso sí que sería sacar un texto fuera de contexto para convertirlo en pretexto, hacer creer que es lo que no es. Y ahí los sacerdotes y los obispos tenemos una gran responsabilidad. Hay personas que tienen tendencia homosexual. No es que ellos lo quieran, se descubren. Y le puede pasar a cualquiera de ustedes, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, cualquiera. Le puede pasar eso. Usted le va a cerrar las puertas a que Dios pueda ayudarlo, apoyarlo. No. Una madre, cuando un hijo le dice, mamá, quiero contarte que yo tengo esta tendencia, la mamá no conecta eso, pero quiere al hijo. El hijo se ama igual y quiere el bien para el hijo, aunque no esté de acuerdo con lo que haga. Porque sería terrible de que nosotros creyéramos que los católicos somos los buenos, somos los puros, porque si hay alguno que esté libre de pecado aquí, que levante la mano. Yo no la levanto. Eso es. Es decir, lo que el Papa dice, no podemos ser insensibles a esa llamita, esa gotita de luz que tiene una persona que lo hace ir a la iglesia, lo hace ir al sacerdote, porque algo está buscando, porque muchos ni siquiera van, tampoco les interesa.
Y esa persona que le interesa, acójalo, recíbalo, bendígalo. Pero eso no significa que usted está diciendo que lo que dice, que lo que hace está bien. A mí un lugar que me produce mucho cuestionamiento, que me interpela mucho es la cárcel. Yo veo a las mamás, están horas esperando para ver a su hijo en la cárcel. ¿Usted cree que esa mamá está de acuerdo con lo que hizo el hijo? No está de acuerdo. Pero ¿a quién va a ver? Al hijo. Y quiere lo mejor para el hijo. Y sabe que si está ella, va a ayudar. Y lo más probable es que la mamá bendiga al hijo. El hijo recibe la bendición. Entonces ese es el cambio. Y a mí me parece que es muy importante que lo tengamos claro. A mí me pasa, nosotros tenemos un santuario en Chile, el santuario de San Sebastián de Yumbel, en la arquidiócesis donde yo era arzobispo. Llegaba mucha gente a pedir bendición. ¿Usted se imagina que terrible sería preguntarle, ¿y tú estás casado, no estás casado, es tu amigo, es tu hermano? Eso no se hace, ¿sí o no? Cuando alguien llega, uno acoge, pero eso no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio, con la enseñanza nuestra, que es el camino que tenemos que recorrer. Esa es la verdad. Y la segunda pregunta, caballero, sinceramente, no sé. Porque si supiera tendríamos las parroquias llenas de jóvenes y no están llenas de jóvenes. No sé. Porque yo creo que no nos entendemos. No nos entendemos. Pero sí creo que andan buscando fraternidad. Eso sí. Eso sí. Yo le voy a contar una anécdota. No es tan anécdota porque estas cosas no van a hacer pensar. Yo vivía en el centro de Concepción y para salir al norte tenía que pasar por un barrio que estaba lleno de bares. ¿Ah? Y para ir al sur tenía que pasar por otro barrio que estaba lleno de bares. Y yo pasaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y siempre estaba lleno de jóvenes. Lleno de jóvenes. Y yo me preguntaba, ¿qué buscarán estos jóvenes que no encontraron en su casa ni en la parroquia? Esa es la pregunta que me hacían. Y encontraban a alguien que no lo juzgara, encontrarse, conversar, etc. Por eso el Papa, en el documento que escribe Cristo vive, pide que haya lugares especialmente para los jóvenes, que puedan encontrarse, reunirse, compartir, estudiar, etc. Creo que ese es un camino. Y el otro camino que nos falla, porque los jóvenes son generosos, es el camino de la caridad. Usted junta 5 jóvenes y se va todos los viernes a ayudar a los jóvenes, va a tener una lista grande de jóvenes que van a querer ayudar. Y sobre todo dar un testimonio de vida importante, pero es muy difícil. Es un camino que se hace difícil, pero no es imposible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Monseñor, por dar luz a estas dos preguntas. Aquí, bueno, tenemos jóvenes, jovencitos y jóvenes adultos. Y yo creo mucho eso en la comunidad. Por eso ustedes pertenecen a diferentes comunidades, porque la fraternidad hoy en día no se puede caminar solo. Por eso Emaús es comunidad, el cursillo es comunidad, Juan 23 es comunidad, Éfeta es comunidad, porque ese es el camino, la iglesia es comunidad. Y yo creo que eso que no hace en comunidad no persevera en la fe. También los sacerdotes necesitamos comunidad, fraternidad, como hicimos esta tarde. También nosotros los sacerdotes necesitamos comunidad, caminar juntos. Es muy importante, no se puede caminar solo hoy en día. Entonces proponer un camino
sea para los jóvenes, teenagers, jóvenes adultos, es el camino de la iglesia hoy en día. Y bueno, yo no quiero abundar sobre la pregunta, porque ya yo he hablado de eso, de la fiducia, pero sí yo creo que está bien claro, que algunos quieran confundir, pero eso está clarísimo. El matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer, esa es la doctrina de la iglesia, eso no ha cambiado para nada. Quien diga lo contrario, como yo dije, no ha leído el documento, y a lo mejor hay padres, sacerdotes y obispos que no lo han leído, hay que decirlo, pero eso está bien claro. Entonces nosotros no confundir sacramento con bendición, no es un sacramento, es una bendición. Entonces yo creo que también existe esa confusión. Estamos hablando de una bendición, no de un sacramento. Creo que había una joven que tenía una pregunta por acá. ¿Usted? Última pregunta. Ay, sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ana. Quería hacer una pregunta, a ver qué nos orienta a muchas de las mujeres que estamos presentando este problema en el matrimonio. Habemos mujeres casadas por muchísimos años, no estamos casadas por la iglesia, mas sin embargo queremos comulgar y se prohíbe la comunión. ¿Qué te aconseja a esos matrimonios donde es tan importante la comunión para esas personas, mas sin embargo se encuentran en un dilema en dejo el marido para poder comulgar o me quedo así y no comulgo? ¿Qué te aconseja a esas mujeres? Bueno, es una pregunta interesante, pero creo, señora, que no se puede responder en general. Cada caso es único, cada caso es particular, cada caso tiene que ser conversado con el sacerdote, y la situación se pone más compleja cuando en ese estado de vida hay hijos, donde evidentemente por los hijos no corresponde la separación. Yo creo que muchos matrimonios que en su momento fueron nulos, y tal vez nosotros no hemos tenido la suficiente dinamismo para poder ver si el matrimonio originario fue nulo, para que la persona se pueda volver a casar. Pero efectivamente lo que dice la doctrina, lo que dice la iglesia, es que esa persona puede hacer una comunión espiritual, no están excomulgadas bajo ningún punto de vista, pero no estarían suficientemente preparadas para recibir la comunión. Eso es lo que se enseña, pero hay caso y caso, y eso hay que hablarlo con el sacerdote. Tampoco se puede generalizar. Eso es la cosa. Puede ser que haya sido nulo, pero muchas veces no hace el juicio. Bueno, pero podría casarse con la iglesia. Sí, pero se necesitan dos personas para casarse con la iglesia. Pero yo no entiendo eso. Cuando hay una pareja de matrimonio casado por lo civil, la mujer quiere el matrimonio por la iglesia, pero el hombre se siente que no está preparado, por el motivo. No, ahí hay que hablar con el hombre. Hay que hablar con él. ¿Cómo? Mientras tanto, se castiga a la mujer que no se le da la opinión. No, es que no es un castigo. Así se siente, así se siente. No, eso está mal. No es un castigo. Pero, ¿sabe? Yo ayer entendí el caso, pero yo pienso que el que tiene que dar el paso
para que usted en plena comunión con la iglesia es su marido. Él es el primer responsable. Él es el primer responsable. Pero, o sea, yo no entiendo por qué uno va a sentir una culpa cuando quien tiene la responsabilidad es él. Claro, y la mujer está clara en eso. Es un problema. Es un problema, claro que sí. Es un Claro, problema. yo soy para cargar al marido. No. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo de ella? Porque se pierde la práctica. Yo pienso que es que depende, que estos casos son únicos. No se puede generalizar. No, eso sí que no. Muchísimas gracias. Gracias. El primer paso siempre hablar con el párroco. Claro, porque hay soluciones que se pueden dar. Estamos hablando del Papa habla mucho de lo pastoral. ¿Ok? Hay situaciones que son pastorales que se hablan en privado con la pareja. Eso deben siempre hablar ahí a su párroco. Bien, vamos a terminar. Le vamos a pedir a Monseñor que dé la bendición porque tiene algo compromiso. Ahora bien, le pedimos pasar por ahí, ayudar a los hermanos y hermanas que tienen algunas cosas de comer, de tomar, para que también lo apoyen los hermanos y hermanas de Maús. Y también a la salida tienen para una peregrinación, si alguien está interesado en los santuarios marianos, que será en junio, en Fátima, Portugal, en Lourdes, Francia, y también Santiago de Compostela de España. Y el desafío por España, que se limitó muy importante, trata de leer la palabra, un evangelio durante la cuaresma y algún propósito de oración, de sacrificio y caridad. También lo pueden pedir, tomando una foto para ayudarse. Vamos a pedirle al Señor. Los felicito por este encuentro, también preparado por la exposición. También, como decía el padre, tuvimos un lindo encuentro con sacerdotes, comunidad con nuestra familia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos cuides, que vaya delante nuestro para mostrarnos el camino hacia Jesús, detrás nuestro para acompañarnos y al lado nuestro para bendecirnos. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Señor, gracias.